Vamos a empezar a desarrollar entonces en esta clase el, el tema de ácidos y bases, ¿ya? Eh, una de las cosas que es importante que conozcan es que diversos tipos de moléculas van a ser capaces de disociarse. Imagino que vieron el tema de disociación del agua. ¿Vieron el agua y cómo se formaba el pH en términos generales? En la clase anterior debieron haber visto con el profesor que me reemplazó el tema del pH. ¿Alguien me podría decir qué es el pH? Porque estos elementos se correlacionan directamente con eso. ¿Nadie se anima? Que en general, a ver, dentro de lo que tengo anotado aquí, lo último que tengo es equilibrio higiénico, que tenía bajo grado de ionización, pH neutro, pero no recuerdo bien hasta qué punto vimos la materia, porque igual fue la semana pasada. Materia pasada, materia olvidada. Ya. Eh, el tema del pH es muy importante que lo tengan claro, ¿ya? Porque, porque el pH afecta en gran medida muchos procesos orgánicos, ¿ya? eh, Sobre todo afecta a lo que es el funcionamiento de proteínas y como vamos a ir viendo, las proteínas son los que hacen todo en la célula, ¿ya? Más del 90% de las funciones de la célula las hacen proteínas y el pH afecta a las proteínas y el pH se correlaciona o puede cambiar dependiendo si hay componentes que pueden generar mayor acidez o mayor basicidad, ¿ya? Eh, Voy a hacer una pausa para explicar algunas cosas del pH, ¿ya? Eh, ¿Ven la imagen de la cámara ahora? ¿Cierto? Tengo una ¿Sí? pizarra acá. ¿La ven? Sí. Ya. Entonces Ujú. quiero que se fijen en algo acá, ¿ya? Primero es importante que tengan claro eh, en qué consiste o cómo se genera el pH, ¿ya? Que no sé si lo vieron tan claro en la clase pasada, pero nunca está de más repetir porque el tema del pH es un tema más o menos complejo que podemos desarrollar, ¿ya? Imaginen esto, ¿ya? Imaginen que yo tengo, esto no raya, vamos a usar otro. Imaginen que yo tengo un frasco, ¿ya? Un frasco, y que en este frasco yo tengo agua destilada, ¿ya? Agua destilada. Entonces, si ustedes recuerdan, el agua tiene la molécula de agua, es una molécula que está compuesta por oxígeno e hidrógeno, ¿cierto? Eh, en ese sentido hay que recordar de que el oxígeno es una molécula, un átomo, perdón, electronegativo y el hidrógeno electropositivo. Eh, si ustedes recuerdan cómo se forman los enlaces, ¿ya? Vamos a tener que eh, el oxígeno tiene electrones, ¿ya? Tiene electrones, ¿ya? En su capa exterior. Algunos electrones están apareados entre sí y otros electrones no están apareados. Entonces, para formar un enlace entre dos átomos, en un enlace covalente estamos hablando, se comparten electrones, ¿ya? Entonces, si yo tengo el oxígeno y por acá tengo un hidrógeno, el hidrógeno tiene un electrón desapareado, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que eh, este electrón del oxígeno que va a interactuar con el electrón del hidrógeno, entre los dos van a generar una nueva órbita, ¿ya? Porque el electrón de cada átomo se pasea alrededor del núcleo de su propio átomo, ¿ya? Este de acá se pasea alrededor del núcleo de su propio átomo. Pero,
Pero cuando se forma un enlace, estos átomos ya no se pasean solamente sobre uno de los dos núcleos atómicos, sino que se pasean alrededor de los dos núcleos, ¿ya? En diversas formas. Ahora, cuando decimos que un átomo es electronegativo, significa que tiene alta afinidad por los electrones. O sea, en la práctica, eh, eh, la interacción de los electrones debía ser esta. Pero en la realidad es que yo tengo de que el oxígeno, esto no raya, el oxígeno al interactuar con el enlace con el hidrógeno, los electrones van a pasearse mucho más tiempo alrededor de este núcleo y solamente a veces van a pasearse por el núcleo del hidrógeno. ¿Ok? A eso se refiere con que el oxígeno es electronegativo, porque le gusta mantener los electrones cerca. En cambio, el hidrógeno es electropositivo, no le importan mucho los electrones. Eso hace de que se genere acá en esta región una región electronegativa. Si tenemos la molécula de agua, en donde se ha formado otro enlace con otro hidrógeno por acá, eso nos ayuda a entender por qué el agua tiene una zona electronegativa a un lado y una zona electropositiva. La famosa bipolaridad del agua, que es tan importante para un montón de cosas. ¿Ok? Eso lo han visto, imagino, en la clase pasada. ¿Ya? Ahora, cuando todas las moléculas de agua mantienen una estructura más o menos general como esa, pero a veces ocurre de que algunas moléculas de agua, ¿ya? Algunas moléculas de agua van a disociarse. La disociación de una molécula tiene que ver con el hecho de que una molécula se separa. ¿Ok? Recuerden, cuando hablamos de molécula, estamos hablando de algo que está compuesto por más de un átomo. ¿Ya? Eh, dos átomos, tres átomos, cinco átomos, varios átomos. Entonces, imaginemos que yo tengo una sustancia, una molécula, que está formada por el átomo A y el átomo B. ¿Ok? Este equilibrio que se forma entre estas dos sustancias puede ser un equilibrio que no necesariamente va a ser permanente. Por lo tanto, a veces cuando algunas sustancias son colocadas o cambiadas de medio o bajo ciertas circunstancias, estas moléculas pueden disociarse, ¿ya? Y disociarse significa que se pueden separar en sus dos componentes, ¿ok? A y B. Eso es disociación de una molécula. Ahora, a veces ocurre de que cuando los átomos que componen la molécula se separan, uno le deja un regalo al otro, ¿ya? Normalmente puede ser electrones. Entonces, recuerden cómo es la estructura de un átomo. Un átomo tiene un núcleo donde están los protones y alrededor tiene electrones que están dando vuelta. Y el número de los electrones es equivalente al número de los protones. Y por eso que están equilibrados, ¿ya? Pero, pero si este átomo se combina con otro y luego al separarse le deja un electrón más, una de las dos partes va a quedar con carga negativa y una va a quedar con carga positiva. A eso se le conoce como ionización, que es una forma de disociación, ¿ya? Entonces, las moléculas pueden disociarse y si al disociarse quedan con cargas, obviamente que tienen que ser una positiva y la otra negativa, se llamará ionización. Y el agua también tiene la capacidad de ionizarse, ¿ya? ¿Por qué razón? Como los oxígenos van a tener zonas electronegativas, pueden formar puentes, los famosos puentes de hidrógeno, con otras moléculas de agua. Una zona electronegativa de oxígeno formará un puente con una zona electropositiva de hidrógeno. ¿Ok? Y así, por aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo con otro color, otra molécula de agua puede formar un puente, así, ¿ya? Por acá otra molécula de agua, y así todas las moléculas de agua que están contenidas en un volumen van formando puentes. Como los puentes son muy débiles, se están rompiendo y se están formando. Y eso hace que se muevan unas con otras. Y eso transforma el agua en un fluido. ¿Ok? Entonces, la mayor parte de las moléculas de agua están en su forma natural. En su forma natural
que es la que más conocemos, que sería un hidrógeno, o sea, un oxígeno unido con dos hidrógenos. No alcanzo a ver si no importa. A veces ocurre, aquí voy a borrar estas para que no distraigan, ¿ya? A veces ocurre que esta interacción cambia, ¿ya? Esta interacción cambia. Entonces, este hidrógeno, ¿ya? Se siente más atraído por el oxígeno que está acá que por el oxígeno que tenía originalmente, ¿ok? Y ocurre un cambio. Se rompe este enlace y aquí se va a formar un enlace con el oxígeno que está acá, ¿ya? Ahora, en esta interacción, para formar el enlace covalente, quien aporta los dos electrones es el oxígeno, ¿ya? Es el oxígeno. Entonces, el hidrógeno no necesita electrones para formar esta interacción, porque el oxígeno le aporta los dos electrones y esos son los que van a formar la nueva interacción, ¿ya? Entonces, solamente se une acá el núcleo del hidrógeno. Y el núcleo del hidrógeno es un protón, ¿ya? Un protón con un neutrón, pero el que importa es el de carga positiva. Y eso hace de que esta estructura quede con carga positiva. Porque en total, si sumamos todos los átomos, aquí va a haber un protón más que el número de electrones. ¿Qué pasó con el electrón del hidrógeno? Se quedó con este oxígeno. ¿Ok? Entonces, esta otra estructura va a quedar con carga negativa, ¿ya? Porque tiene un electrón más que el número de protones. Estas dos son moléculas de agua, pero no son moléculas de agua cualquiera, son iones del agua. Este es el ion hidroxilo y este es el ion hidronio, ¿ya? Para abreviar en los libros de texto, para no estar escribiendo esto que es H3O más, se pone simplemente H más, ¿ya? Y eso se conoce como el hidronio o el protón. eh, Tiene varios nombres que se le pueden dar ahí. El hidrógeno también se le dice, ¿ya? Y este sería el OH con carga negativa, que sería el ion hidrógeno. Entonces, estos son los iones del agua. ¿Ya? Aquí, cuando ustedes vean esto en un libro, acuérdense de que es una molécula de agua ionizada, con carga positiva. ¿Ya? Ahora, este proceso en el cual algunas moléculas de agua van a ionizarse, es muy raro. ¿Ok? Es muy raro porque le ocurre a muy pocas moléculas de agua. ¿Ya? Imaginemos, si yo tengo acá en este frasco 10 millones de moléculas de agua, yo voy a tener que una pareja sea ionizado. Es decir, 9.999.998 están en su forma clásica de agua como H2O. Una molécula va a estar como hidronio y una molécula va a estar como hidroxilo. ¿Ok? Entonces, de esto se dieron cuenta los científicos hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Y encontraron de que la proporción a la cual el agua se ionizaba era bajísima, era muy baja, ¿ok? ¿Cuál era la concentración? La concentración de iones hidronio es 1 por cada 10 millones de moléculas, ¿ya? Si esto lo queremos simplificar matemáticamente, diríamos que es 10 a la menos 7. Esa es la concentración de iones hidronio en el agua destilada. Y se encontró que esto era una constante, que siempre el agua va a permitir esa disociación, ese grado de disociación. Ahora, en lugar de medir los hidronios, yo podría medir los hidroxilos. Y en el agua destilada va a ser lo mismo, ¿ya? Trabajar con números que son exponenciales negativos, a nadie le gusta, ¿ya? A nadie le gusta. Entonces, a alguien se le ocurrió transformar estos valores en valores que fuesen más cercanos a la comprensión. Y allí es donde surge la escala de pH, ¿ya? Y el pH es una fórmula que transforma estas concentraciones de protones en algo numéricamente más entendible. Y la fórmula dice que el pH es el logaritmo de la concentración de protones. ¿Ok? Eso es el pH. Ahora, ¿cuál es la concentración de protones en el agua destilada? 10 a la menos 7.
si yo ejecuto el menos logaritmo de 10 a la menos 7, el pH me da 7. Por eso es que el pH del agua destilada va a ser 7. ¿Ok? Ahora, si yo, en vez de usar la concentración de este ion del agua, ¿ya? Uso este porque se puede usar cualquiera, total, están los dos allí y es tan importante el uno como el otro. Yo podría medir la concentración de OHs. Y también existe un término que se conoce como el pOH, que es una fórmula equivalente, el menos logaritmo de la concentración de OHs. Y en el agua destilada, el pOH es igual también a 7. ¿Ya? Entonces, en el agua destilada lo que yo tengo es que por cada 10 millones de moléculas de agua, una está en forma de hidronio, una está en forma de hidroxilo. Y eso me da la escala de pH o pOH. ¿Se entendió hasta acá? Sí, ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto a esto? yo al Ya. menos no, bro. Parece que ninguna, ¿cierto? Ya. Entonces, de nuevo. Entonces, sigamos con nuestro frasco de agua. ¿Ya? Sigamos con nuestro frasco de agua. En este frasco vamos a colocar ahora 40 millones de moléculas de agua. ¿Ya? Ahora, no podríamos tener en la práctica, en la realidad, como una curiosidad, nada más se los digo, no podríamos tener en un frasquito 40 millones de moléculas de agua, porque no tenemos un frasco tan pequeño. ¿Ya? Para que se hagan una idea, si ustedes en una cucharada de té colocan en una cuchara chiquita, la llenan con agua, en ese volumen de agua hay más átomos de agua que estrellas en el universo. ¿Ya? Entonces, la cantidad de moléculas de agua que existen en una cantidad ínfima es absolutamente impensable. Así que, pero esto es por fines prácticos, para que entiendan la idea. ¿Ya? Entonces, imaginemos que tenemos un frasco hipotético donde tenemos acá 40 millones de moléculas de agua. ¿Ok? 40 millones de moléculas de agua. De acuerdo a lo que yo les acabo de decir, en este frasco deberían haber moléculas normales de agua, y también deberían haber, eh, deberían haber iones del agua, deberían haber hidronios y deberían haber hidroxilos. En 40 millones de moléculas de agua, ¿cuántos hidronios esto asumiendo que es agua destilada? ¿Cuántos hidronios debería haber y cuántos OHs debería haber? 4 y 4, ¿no? 4 y 4. ¿Por qué habíamos dicho que uno por cada 10 millones se formaba un ion de cada tipo? ¿Cierto? Perfecto. Entonces, yo tengo en estos 40 millones 4 de cada tipo. Esto que está acá es el equilibrio del agua. Si yo le agrego 40 millones más de moléculas de agua, ahora tendría 8 y 8 y así. Es una proporción. ¿Ya? Es una proporción. Para esta cantidad de agua se soportan este nivel de iones. Entonces, eso me da a mí un valor inicial. En 40 millones de moléculas de agua solamente pueden haber 8 iones, de los cuales 4 serán hidronios y 4 serán OH. ¿Ya? Esa es la proporción. ¿Estamos? Ahora vamos a hacer algo. Vamos a agregarle a este volumen de agua, vamos a agregarle 4 moléculas de HCl. ¿Saben qué es el HCl? ¿Alguien lo conoce? ¿Ha escuchado ácido Cloruro, clorhídrico? cloruro, ácido clorhídrico, sí.
Iba a decir Ácido clorhídrico. cloruro de hidrógeno, iba a decir. Ya, ácido clorhídrico. ¿Ya? Esto es un ácido. En la clase de hoy vamos a hablar de ácidos. Los ácidos se caracterizan porque cuando se disocian, cuando se separan en sus componentes, producen hidronio y producen otro ion, que en este caso es el ion cloruro. ¿Ya? Eh, el hidronio, si yo lo agrego acá, va a afectar el pH. El cloruro, si yo lo agrego acá, no afecta el pH. ¿Ya? Entonces, esto es un ácido. Yo voy a agregarle ácido acá y vamos a ver qué pasa. Bueno, yo voy a agregarle acá 4 moléculas de ácido clorhídrico. 4 moléculas. ¿Ok? Entonces, si yo le agrego 4 moléculas, esta molécula, al ser colocada en agua, se disocia, se ioniza, se separa en sus componentes. ¿Ya? Y al separarse sus componentes, como son 4 moléculas, producirá, en este caso se separan todas, ¿ya? Producirá 4 moléculas de, de hidronio, ¿ya? 4 moléculas de hidronio y va a producir 4 moléculas de cloro. Como el cloro no afecta el pH, lo voy a dejar por acá separado, ¿ya? Lo voy a dejar separado. Los iones que afectan el agua, o sea, los iones que afectan el pH solamente son los iones del agua. Yo le puedo agregar a esto fierro, magnesio, cualquier otro ion y no afecta el pH. ¿Ya? Solo cuando le agrego ácidos o le agrego bases, que son los que aportan iones de agua, cambia el pH. En en este nuevo estado, ¿cuántos iones del agua existen? 8. No, no hay 8 iones. Cuéntelo. 12, Hay 12. 12. Hay 12. Ah, porque le había agregado 40. Porque Ah, ya. agregué 4 de ya. ¿Cierto? Ujú. ¿Cuántos hidronios y cuántos OHs? 8 hidrógenos. Ya. 8 hidronios y por lo tanto 4 OHs. ¿Ya? Ahora, este estado nuevo que se genera cuando yo agrego algo que está cambiando la concentración de hidronios es inestable. El agua no puede soportar 12 iones, estas 40 millones de moléculas de agua no pueden soportar 12 iones, solo pueden soportar 8 iones. Entonces, esto es inestable y tiene que irse hacia el equilibrio. ¿Cómo conseguimos el equilibrio para poder tener otra vez 8 iones? Necesitamos regresar al estado de equilibrio de 8 iones. ¿Qué se podría hacer? Cuando dice soportar, ¿es porque demasiada concentración? O, por ejemplo, puedo Sí, agregar 4 en OH. 40, en 40 millones de moléculas de agua no pueden haber más de 8 iones del agua. Y el resto Ya. son moléculas no ionizadas. Habría que eliminar los 4. ¿Y cómo los eliminamos? ¿Cómo eliminamos 4 iones? Haciendo el enlace, ¿o no? No, porque habría que. Me pilló. ¿Cómo se formaron los iones del agua? Se separan el enlace, pues se rompe. Ya. Los iones se forman cuando se separan. ¿Qué tal si Ujú. combinamos? ¿Qué tal si combinamos? ¿Qué tal si combinamos esto? ¿Qué nos da? Agua. Agua. Agua en su forma normal, ¿cierto? Agua clásica. Oxígeno con 2 hidrógenos. Si combinamos esto de acá, nos da agua también, ¿cierto? Y por lo tanto, estos elementos desaparecen. O sea, no es que desaparezcan,
pero se van a confundir con nosotros 39.999.000, ya, 2 moléculas más de agua entre tantos millones da lo mismo. No afectan la concentración en términos generales. Pero sí han desaparecido los iones. ¿Cuál es la nueva proporción acá? Porque hay 8 iones, pero la concentración de hidronios y de OHs no es la misma que el original. ¿Cuántos hay ahora? Ahora tenemos 6 de estos y tenemos 2 de estos. ¿Ok? ¿Entienden entonces lo que ocurre? ¿Cómo es que cambia el pH? El agua soporta una cantidad de iones de acuerdo a la cantidad que tiene. Si yo le agrego ácido, aumentan los protones, aumentan los hidronios, pero a su vez también disminuyen los OHs. Si yo hiciese lo contrario, si yo le agrego una base, pasaría lo opuesto. Al aumentar los OHs, disminuirían los hidronios. Esa es la forma en la cual cambia el pH. Esa es la forma en la cual se mueve. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice que aumenta la concentración de protones, es a costa de los OHs. Cuando uno dice que disminuye, es a costa de la otra molécula. ¿Ya? Entonces, en el agua siempre tiene que haber una proporción de iones de acuerdo a la cantidad máxima que soporta ese volumen de agua. ¿Ya? ¿Se entiende cómo es que cambia el pH? ¿Cómo es que sube o baja? Sí. Ya. Y eso a su vez nos permite, entre otras cosas, poder entender por qué las escalas de pH y de pOH siempre suman 14. Porque a pH 7, a pH 7, a pH 7, la, eh, la concentración de hidronios y de hidroxilos es la misma. Pero si yo aumento la concentración de hidronios, el pH será, en este caso, el valor más cercano a más pequeño indica que va aumentando, ¿ya? Si el pH disminuye, el pOH aumenta. Pero entre los dos siempre suman 14. ¿Ven? 3 y 11, 14, 6 y 8, 14, 12 y 2, 14. Siempre. Entonces, por esa razón es que de un punto de vista práctico, uno cuando hace la medición de cualquier solución, mide el pH. No hace falta medir el pOH, porque la concentración de uno está asociada a la concentración del otro. Si la concentración de hidronio sube, la concentración de hidroxilos baja y viceversa. Entonces, por esa razón es que en la mayoría de los libros ni siquiera se habla del pH, del pOH a veces, porque con conocer uno ya estamos conociendo el otro. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el hecho de que solamente estos dos iones, que son los iones del agua, son los que afectan o alteran el pH. ¿Se entendió? Sí, profe, yo tengo una consulta. ¿Cómo era que volvían al estado de equilibrio que había hablado con el ejemplo anterior? ¿Lo podría explicar, por favor? Ya. Eh, bueno, teníamos de que al inicio el equilibrio era 8 iones, 4 y 4. ¿Ya? Eso tenía que ver con el hecho de que era agua destilada. Y en el agua destilada la cantidad de los dos iones es la misma. ¿Ya? Ahora, si tú al agua le agregas ácido o le agregas base, estás cambiando la proporción. ¿Ya? Pero lo que no puedes hacer es que aumente uno de los iones y el otro se mantenga igual. ¿Ya? Esto es instantáneo. Esto es instantáneo. ¿Ya? Tú le estás agregando ácido y el agua automáticamente está combinando cosas. ¿Ya? Está combinando iones para que desaparezcan. Entonces, esto dura la nada. Dura menos de un segundo en que tú le estás agregando ácido y el agua está regresando a su estado de equilibrio. ¿Ya? Porque en este volumen de agua no se puede soportar más que ciertos número de iones. ¿Ya? Esa es una propiedad del agua. No es algo que uno pueda hacerlo de afuera. No se puede cambiar esta propiedad. La, la ionización del agua, el grado de ionización del agua,
es estándar, ¿ya? Por esa razón es que eh, el, eh, el agua se dice que tiene un bajo grado de ionización, ¿ya? Un bajo grado, porque solamente una, o sea, en realidad 2 de cada 10 millones de moléculas están ionizadas. Dime. Usted decía que los ácidos siempre que se ionizan desprenden H+, ¿verdad? Sí, eso vamos a ver ahora. Ah, ya. Vamos justamente ahora, bueno, primero quería que les quede claro el tema del pH para que puedan entender cómo los ácidos van a funcionar, ¿ya? ¿Entendieron entonces cómo es que se forma o en qué consiste el pH del agua? Espero, el tema del pH es importante, lo van a ver viendo en varios cursos, van a ver que siempre es relevante el tema del pH por cómo afecta eh, la, la estructura de proteínas y de otros tipos de moléculas, ¿ya? ¿Seguimos? ¿O alguna pregunta más de pH? Dale nomás, profe. Ya. Seguimos. Entonces, ahora tenemos que hablar acerca de algunas moléculas que son capaces de alterar el pH del agua, ¿ya? Como decíamos, el pH del agua, el pH normal, 7, del agua destilada, si le agregamos algunas moléculas, van a cambiar hacia el ácido y otras hacia el básico, ¿ya? Como características generales de qué son ácidos o bases, los ácidos, bueno, en realidad uno a veces dice sabor ácido, pero en realidad no existe el sabor ácido, se llama agrio en realidad, ¿ya? Pero uno de manera común dice ácido y se entiende, ¿ya? Pero el término real es agrio. Son corrosivos, disuelven sustancias los ácidos, ¿ya? Eh, y al reaccionar con bases pierde sus propiedades. Vamos a ver algunas de estas cosas con calma. Las bases, por el contrario, son amargas, ¿ya? También son corrosivas. En lugar de disolver, precipitan cosas, aglomeran en general, ¿ya? Y también pierden sus propiedades cuando reaccionan con ácido. Lo vamos a ver luego también. ¿Cuál es la característica más importante que define un ácido? En química, imagino que ustedes van a ver definiciones de ácido, ¿ya? Hay varias definiciones de ácido. Van a ver seguramente 3 o 4 definiciones en química. En biología, desde el punto de vista del funcionamiento, nos interesa una definición, ¿ya? Una definición de ácido. Y es que ácido es una molécula que al ser colocada en agua libera iones hidronio, ¿ok? Como la que está aquí arriba, ¿ven? Esta molécula es un ácido, en este caso es el ácido acético, ¿ya? Eh, si yo la tengo fuera del agua, todos los átomos que están acá mantienen los enlaces que están mostrados ahí. Pero si yo a esta molécula la coloco en el agua, ¿ya? La interacción con las moléculas de agua hace de que ésta, para estabilizarse, pierda este hidrógeno, pero se va solamente el hidrógeno, o sea, la parte del núcleo atómico, el electrón se queda. Entonces, se forma una base, que en este caso se llama acetato, ion acetato, y el protón, o también conocido como el ion hidronio. ¿Ok? Cualquier cualquier molécula que al ser colocada en el agua va a liberar hidronios, se llamará ácido. ¿Ya? Esa es la característica de un ácido. Por el contrario, una base va a ser una molécula que al ser colocada en el agua captura protones. ¿Ya? El ácido libera protones, la base captura protones. ¿Ok? Ahora, esto también tiene eh, por el hecho de que pueden combinarse los iones hidronio y hidroxilo, también tiene una connotación, porque un ácido puede ser aquel
que captura OHs y una base la que libera OHs. ¿Ya? ¿Se entiende la idea o no? Sí, profe. ¿Cómo puede repetir lo último que dijo? Miren esto. Volvamos siempre. Ah, este no raya este. Ahora que me acuerdo. Voy a botar. Regresemos a esto. ¿Ya? Yo tengo una molécula que tiene HA, por poner cualquier cosa. ¿Ya? Cuando yo la coloco en agua, esto que está acá, va a disociarse en A- y H+. Esto produjo protones. Cualquier cosa que al ser colocada en agua libera protones, libera hidronios, es ácido. ¿Ya? Pero la liberación de hidronios puede ser indirecta. ¿Ya? Puede ser indirecta. Porque si yo coloco una sustancia B acá, una sustancia B, está muy arriba, no se ve. Si yo coloco una sustancia B, ¿ok? Y esta sustancia B, cuando la coloco en agua, recuerden que aquí en el agua hay iones, ¿ya? Hay algunos iones que son hidroxilo y otros que son hidronio, y la mayoría de moléculas de agua están en su forma normal, ¿ya? Si yo coloco acá una sustancia B y esta sustancia B captura OHs, ¿ya? Es decir, hace que desaparezca este OH que está acá, ¿ya? Al capturar un OH, al hacer desaparecer un, un ion, una molécula de agua se ve obligada a disociarse, ¿ya? Se ve obligada a disociarse para compensar el nivel de iones. Entonces, si yo agrego algo que captura OHs, estoy obligando a que moléculas de agua se disocien y produzcan más hidronios. ¿Ok? Entonces, ya sea de manera directa, porque la sustancia trae hidrógeno y lo libera, o ya sea de manera indirecta, porque la sustancia obliga a que el agua libere hidronios, cualquiera de estas dos cosas va a ser considerada como ácido. ¿Ya? Porque ya sea de forma directa porque la trae, o ya sea porque obliga a algunas moléculas a liberar hidronio, esto va a ser considerado como ácido. ¿Ya? Y lo contrario va a ocurrir con las bases. Si yo tengo una sustancia, por ejemplo, COH, por poner cualquier cosa. Ah, está muy arriba. COH, ¿ya? Si esto yo lo coloco en agua y se separa como C más y OH menos, ha liberado OHs. Cualquier cosa que libere OHs va a ser una base, ¿ya? O si yo le pongo una sustancia D y esta sustancia captura hidrógenos, ¿ya? Por consecuencia hará que se disocie y produzca más OHs, también va a ser considerada como base, ¿ya? Entonces, la, 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 la razón final de por qué una molécula es llamada ácido o es llamada base tiene que ver si libera protones o captura protones, directa o indirectamente, ¿ya? Eso acostúmbrese. Cualquier molécula que al ser colocada en agua, eso es importante, al ser colocada en el agua, hace de que se produzcan o aumente la concentración de protones y bajen los OHs, será ácido. Cualquier cosa que al ser colocada en agua hace de que aumente la concentración de OHs y disminuya la concentración de protones, va a ser considerada como base. ¿Ya? Esas son eh, las definiciones que nos interesan en biología con respecto a qué es un ácido, qué es una base. ¿Ok? Eh, como ya les explicaba, si hacemos de que aumente la concentración de hidronios, disminuyendo los hidroxilos, eh, el pH se va hacia el cero. ¿Ya? Esto espero que lo entiendan, es una relación matemática, porque los valores de concentración son exponenciales negativos. Entonces, mientras más pequeño es el exponente negativo, más cercano a cero va a estar el número. ¿Ya? Mientras más grande, mayor va a ser el número. ¿Ya? Es por la relación matemática que utiliza un valor exponencial negativo simplemente que tiene esta forma. ¿Ya? Entonces,
Consideramos nosotros que el agua a pH 7 es agua neutra. Cualquier valor inferior a 7 me indica de que hay mayor concentración de protones que de hidroxilos y por lo tanto se va haciendo más ácida. Por el contrario, cualquier valor mayor de 7 me va a indicar que la concentración de protones se está haciendo cada vez más pequeña y al contrario están aumentando los OHs. ¿Ya? Siempre recordando que mantienen esa proporción, esa balanza. Si un ion sube, el otro ion baja. ¿Ya? Eso es la escala de pH y se definen a partir del punto 7 como hacia abajo ácido y hacia arriba alcalino. ¿Ok? Montones de moléculas que tenemos en nuestras células son ácidos. Ácidos son bases, ¿ya? Y que tienen roles importantes. En el metabolismo vamos a encontrar que se producen una gran cantidad de ácidos. De repente algunos de ustedes conocen algunos de estos. El ácido úrico, el láctico, que se produce, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, ¿ya? El ácido cítrico, tan importante en la respiración celular. Ácidos grasos, que son moléculas que tienen diversos tipos de roles, lípidos básicos. Los mismos ácidos nucleicos, entre otros. Y algunas bases como el amonio y los aminoácidos que tienen características dobles. Por un lado ácida, por un lado básica. ¿Ya? Ahora, la mayor parte de los ácidos que nosotros tenemos en nuestras células son ácidos débiles. ¿Ya? Ácidos débiles. Pero también vamos a encontrar que en algunos de nuestros órganos o sistemas se producen ácidos fuertes. Tal vez el más conocido es el ácido clorhídrico que se produce en el estómago, ¿ya? Y que sirve para facilitar la degradación de proteínas. ¿Ya? Es un ácido fuerte. También se produce ácido clorhídrico en la remodelación de hueso. Nosotros tenemos dos tipos de células asociadas a lo que es el metabolismo óseo. Unas células van a producir hueso, o sea, secretan sales y van haciendo de que el hueso se haga más denso. Y otras células producen ácido y el ácido va disolviendo el hueso. ¿Ya? De hecho, nuestro esqueleto se renueva cada 5 años más o menos. ¿Ya? Aunque uno parezca que tenga los huesos permanentemente siempre los mismos, no es así. ¿Ya? Siempre se van renovando. Entonces aquí tenemos ácidos fuertes que permiten disolver las sales que forman los huesos. ¿Ya? En algunos otros seres hay otros ácidos fuertes que también les sirven como protección, etc. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre un ácido débil y un ácido fuerte? Eso tiene que ver con el grado de disociación. ¿Ya? Veamos esto. Imagínense que tenemos nosotros acá dos frascos, ¿ya? Dos frascos. Y nosotros vamos a agregarle, agua destilada tiene acá, vamos a agregarle ácido, ¿ya? Vamos a agregarle ácido a cada uno de los dos frascos, ¿ok? Entonces, una molécula que sea ácido tiene que tener la siguiente forma, HA. Aquí vamos a poner un ácido HB, ¿ya? O para hacerlo más... Ya. Este vamos a hacerlo HF y HD. ¿Ya? Este sería un ácido fuerte, este sería un ácido débil. ¿Ok? Cuando yo coloque este ácido acá, esta molécula va a disociarse. Recuerden, es una característica de los ácidos, el poder disociarse. ¿Ya? Entonces, cuando yo coloque va a separarse en H y en F. Ion hidronio y el ion F, que se va de carga negativa. El ácido débil hace lo mismo. Será H más y en este caso D menos. ¿Ya? Pero hay una cosa interesante. El hecho de que las moléculas puedan disociarse
no significa de que siempre todas las moléculas que yo coloco en el agua lo hagan. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que si yo coloco, por poner 100 moléculas, yo coloco 100 moléculas HF aquí, algunas moléculas no se van a disociar, van a quedarse pegadas HF. Aquí igual, algunas moléculas van a quedarse pegadas HD y algunas sí se van a disociar. ¿Ok? Entonces, del total de moléculas que yo voy a agregar, algunas se separan y otras no se separan. Y aquí está la diferencia entre lo que es un ácido fuerte y un ácido débil. Porque los ácidos fuertes se separan casi al 100%. ¿Ya? Por poner números, para que se entienda, si yo coloco 100 moléculas de ácido fuerte, una molécula no se separa y 99 sí se separan. Aquí sería 99 de cada tipo. 99 se han separado, una no se ha separado. En los ácidos débiles, generalmente menos del 1% se separa. Por poner un valor, aquí sería 1 y aquí serían 99 que se mantienen en su forma normal. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un ácido débil y un ácido fuerte. ¿Por qué razón? Yo coloqué 100 moléculas de ácido en cada uno de los frascos. 100 moléculas de ácido. Pero desde el punto de vista práctico, el ácido fuerte aportó 99 protones más, que van a afectar más el pH que este que solamente aportó un protón más. Esa es la diferencia entre ácido fuerte y ácido débil. ¿Ya? Y también eso nos ayuda a entender por qué los seres vivos utilizan la mayor parte de sus moléculas son ácidos débiles. ¿Ya? O ácidos débiles o bases débiles. ¿Ya? Aquí considero para ambos lados. ¿Ya? Y pocas moléculas son fuertes. Muy pocas moléculas de nuestro cuerpo son ácidos fuertes o bases fuertes. Porque estas moléculas tienen la capacidad de afectar bastante el pH, porque generan cambios bruscos en la concentración de iones de agua. En cambio, los ácidos débiles generan cambios, pero comparado con la cantidad de moléculas que hay, los cambios no son tan drásticos. ¿Ya? Y por esa razón es que nosotros podemos hacer ejercicio y producir una gran cantidad de ácido láctico y producimos una cantidad enorme, enorme de ácido láctico, pero aún así nuestras células no se acidifican tanto, porque es un ácido débil. ¿Ya? No significa que no se acidifiquen, sí lo hacen, pero si en vez de producir ácido láctico, produjésemos ácido clorhídrico, nuestras células se morirían después de 5 minutos de ejercicio, porque el ácido disociaría mucho más. ¿Ya? Esa es la diferencia entre ácidos débiles y ácidos fuertes. ¿Ya? Eh, es importante que, que se sepa además de que cada parte de nuestro cuerpo, cada porción de la célula, tiene un pH establecido, determinado, y a ese pH funcionan los componentes que contiene. ¿Ya? Algunos son más estrictos, otros pueden generar un poco más de variación, ¿ya? Pero en general se mantiene el pH de cada porción en base al contenido de moléculas que allí están presentes, al contenido de ácidos presentes en el citosol, al contenido de ácido presente, por ejemplo, en el lisosoma, etcétera, ¿ya? Algunas cosas que tienen que irse aprendiendo, por ejemplo, el pH dentro dentro de la célula, ¿ya? 7,2. El pH en el exterior de la célula, 7,4. pH de la sangre, también 7,4. ¿Ya? El pH del estómago, pH muy bajo, ¿ya? Varía entre 1 y 3, más o menos. Ahí depende si nos hemos alimentado o no, etcétera, ¿ya? Del páncreas para compensar la acidez del bolo que viene del estómago, tiene un pH más bien básico, cercano a 8. ¿Ya? La leche tiene un pH igual que el de la sangre. La orina tiene un pH muy variado, ¿ven? Un pH muy variado.
¿Por qué razón? Porque la orina es un desecho. Entonces, no hace falta regular el pH de la orina, pero sí, por ejemplo, el de la sangre. ¿Ya? Eh, Se hace necesario que el pH de la sangre se mantenga casi estrictamente en 7,4. Porque como vamos a ver, luego les voy a explicar, si sube o baja un poquito, puede ser terrible. ¿Ya? Profe, Y así, dime. em, el del jugo pancreático, porque después de que el jugo gástrico acidifica, entre comillas, y eso se va a ir al intestino delgado, Ajá. ¿no debería ser más básico o con eso suficiente para nivelar o compensar lo ácido que viene del jugo gástrico? No, no hace falta no hace falta de que el pH en el intestino llegue hasta neutro, ¿ya? No hace falta. Se compensa el pH bajo que tiene el bolo como de 3 y tanto, ¿ya? Porque se secreta más cantidad además. Entonces, con este pH de jugo pancreático es suficiente. No hace falta que llegue a 9 o 10 como para compensarlo, ¿ya? Eh, aparte del jugo pancreático, también se secreta bilis del estómago, del hígado, y el mismo intestino presenta también fluidos que regulan eso. Y en el intestino no hace falta que sea el pH 7, está como en 5 y tanto, 6, lo cual también facilita el trabajo de diversas enzimas, ¿ya? Así que no hace falta que sea el jugo pancreático tan básico para compensar esto. Ah, ya, Eh, gracias. si se fijan, muchos de los pH están cercanos a 7, ¿ya? Y otros muchos más están en un rango más bien ácido, ¿ven? Un rango más bien ácido, del 7 hacia abajo, 5 y tanto, ¿ya? Eh, Porque eso tiene que ver con el hecho de que metabólicamente van a ver más adelante, muchos de los productos del metabolismo son ácidos débiles. Entonces, en general, eh, la mayor parte de nuestro cuerpo no funciona a pH neutro, sino que funciona a un pH ligeramente ácido. Pero todo esto, cada pH, tiene que ser estrictamente controlado, ¿ya? Como ejemplo tenemos el pH de la sangre. El pH de la sangre es 7,4, ¿ya? No siempre se mantiene en 7,4. A veces puede bajar un poquito o subir un poquito, ¿ya? Que es ligeramente alcalino. Eh, pero, pero fíjense, baja 0,05 unidades de pH o sube 0,5. No es más que eso, ¿ya? Su rango de variación es 0,1. Si baja más, entramos en acidosis. Y si subimos, entramos en alcalosis. Y eso es terrible, ¿ok? Es terrible. Eh, entonces, eh, por ejemplo, esto es importante cuando uno hace soluciones para inyectar a un paciente, ¿ya? Eh, eh, si, por ejemplo, nos piden hacer una solución a pH 7,5 y nos queda a pH 7,3, no podemos decir no importa, porque 0,2 unidades de pH es harto, ¿ya? Y la razón que tiene que ver esencialmente con ello es que el, eh, el pH, el pH es el producto de una fórmula que utiliza el logaritmo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si nosotros consideramos una variación de 0,3 de pH, en realidad la variación en la concentración de protones es el doble, ¿ya? Aquí como ejemplo en esta diapositiva está indicado cuánto varía la concentración de protones si yo cambio pH de 7,4 a 7,1. 7,1 es más ácido, 7,4 es más alcalino, ¿ya? A 7,4 hay 3,9 por 10 a la menos 8, a 7,1 hay 7,8 por 10 a la menos 8. O sea, a pH 7,1 hay el doble de hidronios que a pH 7,4. ¿Ya? Entonces, con el tema de pH siempre hay que tenerlo en consideración, porque recuerden siempre que
la fórmula del pH hace que la escala de pH sea exponencial, ¿ya? Se hizo la escala de pH para facilitarnos la vida, para hablar de niveles, de números de 1 a 14, ¿ya? Pero desde el punto de vista práctico, siempre recuerden que el valor de pH lo que nos está diciendo es una concentración de protones, ¿ya? Y el cambio en concentración de protones, si yo paso, por ejemplo, de pH 7 a pH 6 en una unidad, yo tengo 100 veces más concentración de protones porque es la escala logarítmica, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Y además, como yo les he dicho un par de veces, eh, también es importante eh, conocer el pH, saber cómo funciona, porque el pH a fin de cuentas son cargas. Los hidronios son cargas positivas, los OH son cargas negativas. Y eso va a afectar a las moléculas que tengan cargas, ¿ya? ¿Qué moléculas tienen cargas? Montones de moléculas. Pero dentro de las moléculas que tienen carga, las que más se ven afectadas son las proteínas, porque las proteínas tienen estructuras tridimensionales que se mantienen por enlaces débiles, que vamos a ver luego. Y por lo tanto, eso hace de que se vean afectadas en gran medida, ¿ya?